Hola, buenas noches nuevamente para todos. Les doy la bienvenida a esta masterclass en salud del día de hoy, 26 de enero, lunes 26 de enero. Recuerde que quien les habla, mi nombre es Lady Diana Navarro Celis. Soy enfermera profesional. Muchos de aquí de pronto ya me conocen de la presentación, creo que fue el viernes, si no estoy mal, el viernes. Otros compañeros ya me conocen de clases anteriores. Recuerde que soy enfermera y que pues estoy aquí para apoyar todo el proceso educativo que ustedes están llevando e iniciando. Bueno, alguien de sala me puede hablar qué quiere decir seguridad del paciente, qué entienden por seguridad del paciente. ¿Qué saben o qué imaginan que puede ser la seguridad del paciente? En darle ¿O una que han atención segura al paciente. darle una atención segura al paciente? Claro que sí. Es una atención segura que damos, ¿cierto? Por eso nuestro compañero nos dice darle una atención segura al paciente. Damos por parte de nosotros, personal de salud, esa atención segura a nuestro paciente. Siempre les hablo de nuestro paciente porque cuando ingresa a nuestra institución donde laboramos, estamos acogiendo ese paciente y es nuestro mientras estamos en todo el proceso de atención. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la cultura de seguridad del paciente. Vamos a enfocarnos en esto, en la implementación y vamos a darle otro punto diferente que es la cultura proactiva. Primero vamos a tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos para la clase de hoy. Será comprender la cultura y reconocer los principios básicos de la seguridad del paciente. Comprender por qué existe esta cultura, por qué es importante a nivel de las instituciones en salud y reconocer cuáles son esos principios básicos para poder llevar una seguridad del paciente dentro de una institución. Vamos también como objetivo a aplicar estrategias proactivas, que esto es algo que se debe implementar en todas las instituciones para fortalecer la calidad asistencial. En todas las instituciones de salud hoy en día se maneja todo lo que tiene que ver el sistema de calidad. Calidad encierra toda la prestación del servicio, ¿cierto? Por parte de todo el equipo de la institución. Hablo no tan solo médicos, enfermeras, auxiliares y pues todos los especialistas, sino también desde un portero, ¿cierto? Desde el vigilante, desde el portero, desde el personal administrativo, desde esta señora, muchacha, niña que colabora en todo el proceso de aseo, desinfección, ¿cierto? Entonces, es cómo fortalecemos este sistema de calidad desde la seguridad del paciente. ¿Por qué es vital esto que encierra toda la seguridad del paciente? Porque brindamos una protección integral, ¿cierto?, al paciente. ¿Para qué? ¿En pro de qué? De prevenir errores en la atención. Errores que podamos tener, ¿cierto?, durante la atención por parte del personal. Y vamos a garantizar esa calidad en la atención, ¿cierto? A dar garantía y a tener responsabilidad institucional. Por eso hablamos de una institución, X institución, también lo pueden ver desde las instituciones donde ustedes laboran. Yo sé que aquí hay personal diferente, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, cuidadores, ¿cierto? Del adulto mayor, en fin, yo sé que aquí las experiencias son varias, los trabajos son varios, pero entonces vamos a mirar cómo esa responsabilidad institucional va ligada a qué, a brindar esta atención con seguridad hacia nuestro paciente. Por ejemplo, un bombero. Un bombero, ustedes están en todo ese proceso donde les indican, ¿cierto? Y de pronto quienes están aquí son bomberos, les indican que prima su vida, ¿cierto? La seguridad primero es del personal que va a atender ciertas circunstancias, cierto evento, ¿verdad?
Y luego que cuando ya está como todo salvaguardado, no hay peligro, ¿cierto? Ya de pronto se hizo esa visualización de que no hay peligro, luego vamos hacia dónde? Hacia la vida del paciente, hacia la vida de la persona que vamos a atender. Y brindamos una seguridad a esa persona, ¿cierto? Es así como también fuera de una institución de salud se puede llegar a tener esa cultura de seguridad hacia las personas que atendemos. Entonces es aquí donde pues nos ponemos a pensar, ¿cierto? Estamos haciendo las cosas con vocación, estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Estamos atendiendo a nuestros pacientes en la circunstancia que sea de forma adecuada, sin errores, poniendo nuestros conceptos básicos en esa atención, ¿cierto? Nuestras experiencias en esa atención, ¿para qué? Para evitar errores, para evitar eventos adversos que puedan llegar a tener una lesión con el paciente, algún daño hacia el paciente, ¿cierto? Que por esa lesión, ese daño, pues puede tener consecuencias en la salud, en la vida del paciente. ¿Quién me colabora con la lectura de esta diapositiva? El título y lo que está en la franjita celeste, por favor. ¿Qué es la cultura de la seguridad? Conjunto de valores compartidos, creencias organizacionales, actitudes y comportamientos. Muchas gracias. ¿Qué es la Enfoque. cultura de seguridad? Esto es lo que tenemos. Señor, ya ahorita seguimos. Muchas gracias. Hasta ahí ya ahorita seguimos. Gracias. ¿Qué es la cultura de seguridad? Conjunto de valores compartidos, ¿cierto? Esto no es solamente de una persona en la institución, de una persona en el sitio en el que laboramos, ¿cierto? Es compartido con todo un equipo de trabajo, con todo mi equipo interdisciplinario, ¿cierto? Que vamos a generar esos valores para la cultura de seguridad del paciente. Creencias organizacionales. Entonces viene todo esto de una organización que generamos, ¿cierto? Desde los altos mandos o las altas jerarquías en una institución, porque sabemos los niveles jerárquicos, ¿verdad? En una institución sabemos que hay niveles jerárquicos y empezamos a tener como esa organización en esta cultura, ¿cierto? Y a empezar a tener creencias en todo este proceso. Actitudes y comportamientos. Entonces tenemos actitudes, ¿verdad? La palabra actitudes con C son todas las acciones que vamos a ejecutar. Entonces es donde esta cultura genera que como personal de salud, ¿cierto? Tengamos estas acciones concretas, que sean mínimas de errores, que nuestras acciones sean bajo conceptos básicos, bajo teorías científicas y no porque de pronto se me ocurrió. ¿A qué voy? Que si mis acciones son erradas, voy a cometer errores en la atención de mi paciente, ¿cierto? Entonces, las actitudes tienen mucho que ver con toda esta parte de la cultura de seguridad del paciente. Y los comportamientos van ligaditas, ¿cierto? Es como esos comportamientos, esas acciones del quehacer diario en mi oficio, en el que actualmente estoy o en el que voy a ejercer el día de mañana como auxiliar de enfermería o en el enfoque que tenga desde ahorita tomando todas estas clases, ¿cierto? Porque yo sé que cada uno de ustedes tiene un enfoque, el por qué están realizando estas clases. Pues mañana va a preguntar a ver qué me dicen. Si me dicen que pague tiene el micrófono? que pague eso, pues yo creo que ya quedó contento. Por favor, Juan, tiene el codo abierto. creo que ya lo silencié. Sí, creo que ya. Muchas gracias. Bueno,
Ahora sí, por favor, me colabora con las otras párrafos, por favor, las otras frases. Enfoque. Gestión integral de riesgos para garantizar un entorno seguro y confiable. Componentes Ok, claves. y componentes claves. Comunicación abierta y transparente. Aprendizaje constructivo del error. Compromiso innegociable de la calidad. Ok, muchas gracias. Entonces, la palabra enfoque es como la visión que se tiene, ¿cierto? El enfoque que tenemos y debemos tener como organización y como miembros de esa organización o de esa institución. Gestión integral del riesgo para garantizar un entorno seguro y confiable. Entonces, la cultura de seguridad del paciente tiene un enfoque desde institución y debe velar porque cada miembro de la institución, ¿cierto?, garanticemos ese entorno seguro y confiable para nuestro paciente. Entonces, ¿qué se hace? Una gestión del riesgo, se visualiza los posibles errores que se puedan cometer y por eso toda esta cultura de seguridad del paciente, todo esto enfoque que tienen las instituciones hoy en día, existen dentro de las instituciones de seguridad del paciente, velan por todo eso. Garantizan que cada miembro de la institución sepa cómo realizar cada proceso, ¿cierto? Por guías, protocolos, más adelante lo vamos a ver, para evitar y minimizar los riesgos con el paciente. ¿Cuáles son esos componentes claves de esta cultura? Comunicación abierta y transparente. No debemos ocultar cosas, no debemos mentir, por más grave que sean. Nosotros debemos tener una comunicación abierta, transparente, sin mentiras, sin ocultar cosas, pues para así tener una buena cultura de todo esto, lo que tiene que ver es la seguridad del paciente. Aprendizaje constructivo del error. Esto es algo muy importante que se está generando a nivel de las instituciones. Cuando una persona de salud comete un error y es notificado porque tenemos una comunicación transparente con el equipo, lo que se hace o lo que se llega a hacer dentro de la institución es no señalar, no ser punitivos y tener como ese enseñanza o que esa persona que cometió el error, ¿cierto?, tenga un aprendizaje constructivo. Lo que se llega a tener es que vamos a capacitar, vamos a llegar a mirar cuál fue el error, ¿cierto? Y vamos a que esta persona tenga ese aprendizaje constructivo. ¿Para qué? Para que no vuelva a cometer ese error. Compromiso innegociable con la calidad. Entonces es muy importante tener ese sentido de pertenencia y ese compromiso con la institución y con nosotros mismos también, ¿cierto? Porque es un compromiso desde el momento que nosotros queremos ejercer, ¿cierto? Queremos trabajar en salud o queremos trabajar desde donde ustedes cada uno están, porque me agrada, porque tengo vocación, porque quiero servir. Por ahí yo los escuchaba del servir, el ayudar, ¿cierto? Entonces, una cultura de seguridad sólida permite prevenir errores, ¿cierto? Proteger al paciente, que es lo que queremos, fortalecer a los equipos de salud. Esto busca esa cultura de seguridad en el paciente. Entonces, actuamos, tomamos decisiones en nuestro trabajo diario, ¿cierto? Todo esto depende de la forma como pensamos, actuamos. Toda esta es la cultura de seguridad del paciente, que no solo depende de protocolos, de equipos, de guías. Sí tiene que ver mucho, pero no solo depende de eso. ¿Listo? Ahora vamos a tocar un tema muy importante. Cultura reactiva versus cultura proactiva. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Otro participante de sala que me lea los pasos de cultura reactiva. Son solo 3. Se limita a reaccionar cuando el daño ya ha ocurrido. Enfoque punitivo o de corrección inmediata. Normalización del error como parte del trabajo. Ok.
Gracias. Entonces, en la cultura reactiva, ¿cierto? Nos limitamos solamente, ¿y cuál queremos? ¿Cuál es a la que queremos llegar? A una cultura proactiva, que es el enfoque de la clase del día de hoy. Cultura reactiva se limita solamente a reaccionar cuando el daño ya ha ocurrido. ¿Por qué no miramos y anticipamos esa ocurrencia posible de ese evento? Es decir, miremos, la baranda de la camilla está dañada. ¿Qué podemos hacer como cultura proactiva? Prevenir ese evento adverso de la caída del paciente desde la camilla. ¿Qué podemos hacer? Notificar fuera de servicio la camilla, y ahí nos estamos anticipando a que ese riesgo o ese evento adverso, ese daño o lesión, no se le dé al paciente, no ocurra la caída de la camilla del paciente. ¿Sí ve la diferencia entre una cultura reactiva y una cultura proactiva? No nos limitamos solamente a actuar cuando el error ya se cometió, sino vamos a anticiparnos a ese posible riesgo que puede ocurrir, ¿cierto? Vamos a prevenir que ocurra un evento adverso. El otro que nos nombró nuestro compañero fue el enfoque punitivo de corrección inmediata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fue fulanito de tal, del servicio, él siempre comete errores, o ella, ¿cierto? Entonces, esa cultura reactiva de decir él o ella, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que esta persona sea capacitada y mirar qué es lo que sucede en realidad de fondo. Vamos a generar capacitaciones con este funcionario, con este miembro del equipo, ¿cierto? Pues para que aprenda de los errores y fortalezca su conocimiento, sus habilidades, ¿cierto? Esto hace una cultura proactiva. Capacitar al personal, entender de pronto o llegar a entender qué puede estar pasando, y de esta forma fortalecemos el sistema. En la cultura reactiva, normalización del error. No, es normal como parte del trabajo, eso puede que pase, eso es un error que puede que ocurra, porque es el día a día, porque es que pasó la semana pasada, entonces ahorita es normal que vuelva a pasar. Hola, buenas noches. Qué pena la demora, sino es que hasta ahorita entregué turno. Tranquila, no se afane. Igual recuerden que las clases quedan grabaditas y son subidas a la plataforma. Bueno, ahorita ya al final les voy a dar unas pautas por ahí para seguimiento de la plataforma, para aquellos que son nuevitos. No se preocupe, vamos a continuar la clase y su merced puede ver la grabación, de pronto la parte que le faltó. ¿Listo? Estábamos en el último... Bueno, con gusto, sí señora. Estábamos en el último paso, que es la normalización del error. Lo hacemos normal, les decía que ya pasó, pudo haber pasado por el día a día, la cotidianidad de las actividades que hacemos, pero ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando de verdad ese valor central, le estamos dando de verdad decir, pero ¿por qué ocurren? Mirar de base qué es lo que está pasando, ¿cierto? Esto hace una cultura proactiva. Mirar qué pasa, vamos a fomentar la seguridad como un valor central, vamos a mirar, pero qué pasa con el funcionario, con ese personal del equipo, y no vamos a normalizar, a decir, ay, pasó la semana pasada, es normal que pase ahorita, y de pronto la otra semana vuelve y pasa. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es una cultura proactiva en todo lo que tiene que ver la seguridad del paciente. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Puedo mirar ahí, mirando esta parte de la cultura reactiva. Recuerdo mucho que para uno era muy común que en algún momento se le cayera a uno un paciente de la camilla cuando lo iba a subir a la ambulancia. Y eso siempre, que a alguno de los nuevos le ocurre, y esto que a todos nos ha pasado. Entonces ahí es como entrar en esa parte de la normalización del error. Listo. Muchas pues, gracias. Compañero, una pregunta. Sí. Una pregunta. Yo también soy auxiliar de enfermería del adulto mayor, ya llevo 1 año de experiencia, estuve en la UCI neonatal de prematuros en la clínica Sommer, y pues yo digo que la tema de seguridad del paciente es que
el paciente vaya con su seguridad, que digamos se le pongan bien las cintas, que el paciente quede bien cómodo, que se le suban las barandas, para lo que, como dice el compañero, no vaya a pasar ese error que tuvo el que se le cayó el paciente. Sí, señora, es correcto y ese es el enfoque de la Masterclass en Salud del día de hoy y es donde Pablo nos comenta y nos dice que pues ya ser algo normal, ¿cierto? Estaban normalizando y ese es el tipo de cultura que no queremos generar hoy en día, ¿cierto? Que ya era normal que de pronto el paciente del traslado se cayera, ¿cierto? O que tuviese algún de pronto desvío del brazo, de la pierna, no sé, se me ocurre en este momento, y ya era algo normal para el compañero nuevo, para el que tenía antigüedad, para el que llegó, el que tiene menos tiempo, y eso es lo que no queremos. Como nos dice Esmeralda, creo que Esmeralda fue la que habló, es la seguridad del paciente es algo primordial, gracias, es algo primordial en todo el cuidado, en todo lo que nosotros estamos realizando. La seguridad del paciente hoy en día en las instituciones, todas las instituciones, son importantes. Es importante la seguridad del paciente. Desde que ingresa a la puerta de la institución, el paciente es nuestro y debemos velar porque el paciente esté íntegro, ¿cierto? Es decir, que no sufra ninguna lesión debido a nuestra atención en salud y eso es lo que queremos hoy en día. ¿Qué hacemos con el tipo de cultura que queremos, este tipo de cultura proactiva? Pues no vamos a normalizar, sino vamos a mirar, venga, ¿qué puede estar pasando? Vamos a capacitar, a mirar los errores que se han cometido, pues para minimizar o evitar que se vuelvan a presentar. Ahora, ¿cuáles son estas claves y principios de la cultura proactiva? ¿Cierto? Tenemos esta cultura, ¿qué es lo que queremos generar? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué es lo que queremos generar con esta cultura proactiva? El paciente como centro. ¿Quién levantó la mano? Tranquilo, si tienen la manita levantada, hablemos. Yo, profe. Es que estoy al otro lado de la presentación. Ariosto. Yo, sí levanto la mano, pues espero que tú me des la palabra. No sé si no. Claro que sí, no, señor, continúe. Tan pronto diga quién levantó la mano, pueden hablar. Yo paro y pueden hablar. Bueno. Hay un tema, quiero hablar de un tema de la seguridad, de pronto más, digamos, más técnico, que es el tema de los controles de ingeniería, que nos da casi en todas las áreas, los controles administrativos y los controles que son del tema de uso de elementos de protección personal. Entonces, eso en temas de jerarquía, pues obviamente en la parte de ingeniería, lo que pues ahorita hablaba, obviamente, tus compañeros en temas de barreras, por ejemplo, en este caso, barandas y cintas y, bueno, otras cosas que utilizamos para prevenir caídas y otras cosas que puedan pasar con el paciente. En los temas de administrativos se podemos encontrar lo que son protocolos escritos para temas de atención y todo lo que tú estás hablando ahorita, que es el tema de capacitación, de charlas y todo ese tema. Y en tema de elementos de equipos de protección personal, pues obviamente todo lo que utilizo como elementos, como protectores nasogales, como guantes de látex, monogafas y entre otros. Digamos, como ese es como sería el orden jerárquico del tema de la seguridad de la salud. Entonces, quería aportar eso. Gracias, Ariosto. Muy bien. Más adelante vamos a hablar también de todo lo que son guías, protocolos. Obviamente una institución de salud no solo se basa en el personal de salud, hay personal administrativo, hay personal biomédico, hay personal en parte de sistemas. Señora. Qué pena que me haya desconectado. Tranquila, no señora, tan pronto su merced se conecta, continúa en la clase para poder así avanzar, si no, no nos da el tiempo, ¿listo? Recuerden que tenemos solo 1 hora. Tan pronto usted se conecta, señora, continúa en la clase tranquila, ¿listo? Entonces, les comentaba que hay personal diverso, ¿cierto? Administrativo, ingenieros, biomédicos, que miran toda esta parte de la seguridad del paciente. Obviamente todo tiene un círculo vicioso, por así decirlo, que nosotros giramos en torno, por ejemplo, está la biomédica.
La biomédica vela porque todos los insumos que utilizamos, fonendos, tensiómetros, básculas, equipo de órganos, todo lo que necesitamos para brindar esa atención esté en óptimas condiciones. Si nosotros necesitamos toda esta parte de insumos ya inmuebles como camillas, sillas de ruedas, escalerillas, toda esa parte, hay otro personal que está en todo este círculo como equipo velando que esto funcione de forma correcta. Ahora está todo el proceso de insumos, de almacén, donde nos dotan, ¿cierto? Nos dan dotación de estos elementos de protección personal, que son varios dependiendo del área donde estemos laborando. Entre otros, gorros, polainas, guantes, tapabocas, monogafas, viseras, en fin. Entonces, esto no es solamente de nosotros como personal de salud, sino hay un equipo detrás de todo esto que se está velando y que la institución vela porque la seguridad del paciente sea primordial en la atención. Pero para esto, pues obviamente, hay estos niveles que nos brindan toda la dotación, que están velando para que pues nosotros prestemos los servicios de forma adecuada. Está también el personal administrativo, está también los vigilantes, todo este personal, las niñas de oficios generales que también utilizan sus elementos de protección personal. Entonces es importante este conjunto de equipo interdisciplinario porque es grande y en instituciones grandes es muchísimo más grande, que velan por la seguridad del paciente. Desde que el piso esté húmedo y haya un letrero donde diga piso húmedo, piso mojado, ¿cierto? Una silla que de pronto se detectó el daño en este momento, toca ponerle fuera de uso, retirarla para que no vaya a haber un evento adverso porque una silla estaba dañada. Así todo gira en torno de una institución velando por la seguridad del paciente. Y detrás de todo ello, pues hay personal que está al pendiente de todo. ¿Alguien levantó la mano? Continúe. Jefe, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, bien. Jefe, una cuestión. Hay eventos que a pesar de que la ingeniería es perfecta, se tiene el equipo, se tienen los protocolos, digamos algo falla. Y es que pues debemos tener en cuenta la cuestión situacional de nosotros, ¿no? ¿Por qué se caen los pacientes? A veces no es porque no se aseguren, independiente de que vayan asegurados, si se caen, pues van a sufrir lesiones. El problema es que el camillaje se debería hacer como entre 6 y 7 personas, ¿no? O sea, digamos que... y una cosa es hacer un camillaje en un hospital, donde el hospital está diseñado con rampas, inclinaciones de piso, la misma granulación del piso para que solo una persona pueda llevar la camilla de forma segura. Entonces, intramular, intrahospitalario es un asunto donde generalmente suceden las caídas. Extrahospitalario, sacando al paciente de la casa a la ambulancia, pasando al paciente de la ambulancia a la entrada de urgencias. Entonces, ¿y por qué se suscitan esas, digamos, bajo la experiencia, por qué se suscitan esos accidentes? Porque a veces la ambulancia lleva 2 tripulantes, uno de los cuales es el operador del vehículo. Por protocolo, él debe cuidar la ambulancia y estar con la ambulancia. De hecho, uno llega a una zona de urgencias y uno no puede dejar atravesado el vehículo ahí. Entonces, ¿a qué se aboca? A que la otra persona es la que tiene que hacer el traslado de la persona. Entonces, esos videos de YouTube donde entrando a los sistemas de urgencia se les cae el paciente, uno solo, digamos, se va a criticar la situación. Sin embargo, como usted bien dice, hay que buscar un fundamento, y el fundamento a veces es que no hay el número necesario de personas para hacer ese traslado. Incluso en una tabla de inmovilización espinal, lo que llamamos las tablas naranjas, esas que hay en los hospitales o en todas las zonas donde ponen tablas de inmovilización, si usted mira a un paciente con el equipo, más o menos está pesando 120 kilos. Bajo la regulación la sola tabla pesa bastante, porque es pesada. Sí, claro. Y entonces, si su merced mira,
digamos, en seguridad y salud en el trabajo le dicen, hombres pueden cargar máximo 25, mujeres pueden cargar máximo 15 kilos en peso muerto. Si un paciente pesa 100 kilos y son damas las que están haciendo el cargue, y esto no es machista, ¿no? Esto tiene evidencia científica y eso lo dice la norma para evitar de pronto inconvenientes ahí. Entonces, según ese cálculo, tendríamos que tener 7 mujeres para cargar de forma adecuada esa tabla espinal. Entonces, digamos que ¿por qué quiero, digamos, aclarar el caso? Porque es que de pronto no es negligencia de uno, sino que situacionalmente no se puede. Regularmente uno no tiene 5 o 6 personas, o cuando tiene las 5 o 6 personas, solo 1 o 2 son entrenados. De resto, es pues personas del común que le ayudan a uno a cargar el paciente. Gracias, profe, muy amable, disculpe. No, señor, gracias a usted, Henry. Me gusta siempre los aportes que hace Henry. Y es muy cierto, aquí en este caso que él comenta específicamente de pronto desde su área donde labora, se puede ver la deficiencia de recurso humano, ¿cierto? Es deficiente el recurso humano para poder realizar ciertas maniobras, cierto peso, poder y evitar estos eventos adversos. Seguramente por eso se presentan, por eso lo está manifestando y en eso podemos ver la deficiencia, no del equipo, sino de un recurso humano, porque el equipo lo pueden tener, necesitan personas para poder asegurar, que el paciente sea trasladado de forma segura. Pablo. Profe, rápido, no, ahí sí la deficiencia no es del personal, sino del equipo. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de una férula espinal larga, estamos hablando de un equipo que tiene una resistencia determinada por una muestra de calidad. La resistencia de estas tablas para llegar al punto de torsión es de 130 kilogramos, las nacionales, y de 180 las originales, que lamentablemente no las tenemos en Colombia. Otra cosa es si lo que están utilizando es una tabla de madera, que eso ya cambia las cosas, pero ya esas están fuera de servicio también, precisamente por riesgos de bioseguridad. Esas camillas están diseñadas para que sean operadas por 6 personas, 3 de cada lado. Y se debe tener claro, por ejemplo, en este caso, que nosotros tenemos camillas de evacuación, que son las camillas de lona, las que uno ve con las que sacan a los futbolistas de las canchas cuando los lesionan, que ya casi nadie las usa, no sé por qué. Se tienen las camillas de transporte, como las que tienen las ambulancias, las de rodachines, las camillas de examen, ¿sí? Y las camillas de rescate. Las férulas espinales largos no están diseñadas para hacer el transporte de un paciente, solamente es inmovilización y súbala en una de transporte. Y en las últimas guías de PHTLS, como ustedes lo hablaban ayer, que es un tema que vamos a estar viendo, ya, y en los procedimientos de AJA, ya incluso la férula espinal larga está reevaluada, porque en lugar de generarle una protección al paciente, le puede generar daños, precisamente porque la columna vertebral del paciente no es recta, sino que es curva. Y al usted subir a un paciente politraumatizado en una camilla que es completamente plano, pues obviamente el cuerpo anatómicamente no se va a acostar ahí. Esa era mi intervención, profe. Muchas gracias, qué pena. Gracias, muy amable, sí, señor. Bueno, hay conceptos varios compartidos, cada quien se basa de pronto en sus protocolos, en sus guías de manejo prehospitalario, ¿cierto? A lo que voy aquí en toda esta clase de masterclass, recuerden que esto pues hacemos énfasis al auxiliar de enfermería y como ustedes pueden ver, estamos hablando de una cultura, ¿cierto? Proactiva a nivel en la atención que vamos a brindar dentro de una institución y algunas cosas aplicadas fuera de la institución. Sé que cada uno de ustedes laboran en distintas partes, ¿cierto? En la presentación nombraban ciudades, pueblos que no conozco y cada uno pues tiene sus protocolos y otros un poco más avanzados, otros de pronto están atrás, pero ¿qué vamos a tener como principio básico en esta masterclass y qué se van a llevar? Que la seguridad del paciente prima en la atención que vamos a brindar dentro de la institución, fuera de la institución, en un área comunitaria, ¿cierto? Y vamos a tener el paciente como centro. Toda acción, decisión clínica, debemos priorizar la seguridad de este paciente, ¿cierto? Y el bienestar.
seguridad y bienestar, nuestro paciente, va a ser nuestro centro de atención. La seguridad es compartida, la responsabilidad no es individual, por eso hablaban ustedes y comentaban bajo sus experiencias como personal de atención prehospitalaria. No es individual, es de un equipo, ¿cierto? De un equipo que está capacitado, de un equipo que tiene sus conceptos, sus protocolos, guías, y no es individual, es un equipo de 6, 4, 3, 2 personas, pero no es de forma individual, es de equipo y la seguridad se comparte hacia el paciente con todos los miembros del equipo. Sino también lo vamos a ver como un compromiso de cada uno de nosotros en nuestra atención, en la atención que le vamos a brindar en todos los niveles al paciente. Aprendizaje y colaboración, entonces también lo nombraban ustedes y también es importante que las organizaciones, instituciones, pues estén en constante aprendizaje, en constante capacitación a cada personal que labora en la institución. Es un aprendizaje continuo, ¿cierto? Que eso va a ayudar a fortalecer toda esta participación en cada caso, en cada actividad, en cada incidente, ¿cierto? En cada situación en la cual estemos, pues nos va a brindar ese aprendizaje continuo. ¿Quién tiene la mano levantada? Siga. Jefe, el personal de paramédicos y enfermeros, ellos deben que estar prácticamente, ¿cada cuánto deben que estar en capacitación? Eso depende de cada institución. Depende de cada institución. A ver, nosotros, por ejemplo, donde yo laboro a nivel de una institución asistencial y administrativa. ¿Listo? Tengo dos funciones. En este momento soy coordinadora, estoy en la parte de coordinación, he estado también asistencial, pero eso depende de la institución. Hay instituciones que generan capacitaciones bimensuales, ¿cierto? Hay otras instituciones que generan capacitaciones trimestrales. Eso depende del estudio que se haya hecho, de las necesidades del personal y de la institución. Pero que estamos en constante capacitación, sí estamos en constante capacitación. Pero que vamos a identificar, ¿cierto? Las necesidades propias del servicio, de la institución. ¿Y cómo se identifica? Pues con esta cultura que vamos a generar, ¿cierto? De notificar por parte del equipo qué error se cometió y demás. Pero que estamos en constante capacitación, sí. Algunas instituciones de pronto realizan una capacitación mensual con un pre-test y un post-test, porque así se deben realizar para que sean válidas, ¿cierto? Se hace un pre-test del conocimiento previo que tienen las personas acerca de la capacitación que se va a dar. Y luego de ya aclarar todos los conceptos, se hace un post-test para tener como esa evaluación el antes y el después. ¿Listo? Entonces eso depende de cada institución, pero sí, ahorita las instituciones están en toda esta parte de fortalecer conocimientos, de aprendizaje, de capacitaciones, pues para llegar a evitar todos estos procesos de incidentes, eventos adversos y todo lo que tenga que estar relacionado con la atención a un paciente. ¿Cuáles son los factores que debilitan la cultura? ¿Cuáles son los factores que nos pueden generar barreras, cierto? Con esta cultura de notificación, con esta cultura de hablar siempre con la verdad, de no ocultar, de decir cometí este error por esto y esto, ¿cierto? Entonces, este primero es ese miedo al castigo, ¿cierto? Esta parte de que me sienta señalado, de que si yo cometo el error y lo reporto, ¿cierto? Esté como señalado, de pronto les comentaba en clases anteriores, de pronto yo digo, no, yo no reporto porque de pronto me corren del trabajo, ¿cierto? Pierdo mi trabajo, pero es aquí donde la cultura se ve en una organización que no va a ser punitiva, va a ser de mostrar, ¿cierto? Mejoras, oportunidades, del reporte de este error, pues nos va a ayudar a mejorar y a capacitarnos de pronto en algo que estamos cometiendo mal. Siga, ¿quién tiene la mano levantada? Hable, por favor.
Jefe, en este caso, por ejemplo, cuando administran o, por ejemplo, administran más del medicamento que tienen que administrar o hacen Dosis. una cirugía por equivocación al paciente que no es, Ujú. ellos tienen que reportarla sí o sí, ¿cierto? Sí, señor. Eso es lo que queremos. Sí, señor. Eso es lo que queremos en las instituciones de salud, generar esa cultura del reporte. Es más, por habilitación en las instituciones de salud, hoy en día, mes a mes, se debe notificar un evento o un incidente. Los hay, sí los hay. Se presentan en las instituciones de salud y queremos generar esas culturas, esa cultura en el funcionario, en el equipo de salud, al reporte. ¿Y qué es lo que debilitan? Estamos hablando de debilitan esta cultura, es al sentirme de pronto señalado o al decir, al tener ese miedo, oculto el error, ¿cierto? Y de pronto se vienen cosas más grandes. Errores se cometen todos los días. Por ejemplo, el compañero nos está diciendo que la dosis es más de lo que el médico ordenó. No nos debemos quedar callados, hablamos inmediatamente y con esto podemos evitar de pronto lesiones en el paciente, hasta pérdida de la muerte del paciente, pérdida de la vida, perdón, del paciente, llegar a la muerte por una dosis que no era la adecuada y no era la ordenada por el médico. Errores en cirugías de un miembro que no era el derecho y resulta que operaron el izquierdo, ¿se cometen? Sí, señor. ¿Y por qué la gente, bueno, nosotros en el área de la salud, no la reportamos? ¿Es al miedo de que Ujú. los destituyan o le quiten el título o por qué? Sí, tenemos muchos miedos. Por ejemplo, el miedo a que mi equipo de trabajo me digan, ay, la jefe lady, que de pronto está de coordinadora de X servicio, de coordinadora de la IPS o en fin, de donde labore, mire cómo ella coordinadora y cometió un error, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, dimensionémoslo así, mire, cometió un error de ser señalada. El otro caso que su merced comenta, de decir, no, es que si yo digo me corren del trabajo, pierdo mi trabajo, ¿cierto? Y de pronto daño mi hoja de vida, ¿cierto? Porque eso de pronto lo pensamos en algún momento que se comete ese error. Entonces, eso es lo que se quiere hoy en día, de generar esa cultura, ¿cierto? Y esto no se realiza. En la institución donde yo laboro es una institución grande, habilitada, que está buscando acreditación y estamos generando desde el 2023, estamos un poco quedados porque esto viene de más atrás, esta cultura de seguridad del paciente. Antes, viendo por indicadores y demás, se reportaba 1, 2 en el año. En el año. Hoy en día, por todo este proceso, señor, por todo este proceso del miedo, por todo este proceso de ser señalado, por todo este proceso de pronto de tener esa inseguridad de llegar a perder el trabajo. Entonces, hoy en día, con un primer caso que se presente, entonces mostramos a la comunidad del equipo, de la institución, que las cosas no son así como se piensan, ¿cierto? O como cada uno de nosotros lo pensamos. Entonces, generamos poco a poco esa cultura, mire que venimos trabajando 2023, 2024, y en el 2025 ya las sedes, porque la institución tiene diferentes sedes, cada sede por programas iba notificando los incidentes y los eventos adversos. Entonces, ya que se empezó a dar cuenta el personal que no iba a ser señalado, ni iba a perder su trabajo, sino venía todo un proceso de capacitación, ¿cierto? De mirar qué es lo que está pasando. Y ya entonces en la muestra de indicadores en el cierre de 2025, los indicadores ya han subido y han subido notoriamente. Entonces, ante una auditoría de habilitación de la institución, todo eso lo mira. Nosotros no podemos mostrar 0 incidentes, 0 eventos adversos, entonces somos perfectos, no cometemos errores, ¿cierto? Entonces ya viene toda esta cultura y es una cultura que se va generando paso a paso con todo el personal de la institución. También debe haber una buena comunicación, no pueden haber fallas en la comunicación. Debemos tener buenos canales que sean claros, por ejemplo, para notificar, que no sea
sea algo ¿cómo les explico? Tan tedioso, por así decirlo, que de pronto a mí me dé pereza ponerme a notificar, sino algo que sea rápido, claro, ¿cierto? Por ejemplo, existen los links con toda la tecnología, los códigos QR para escanear o ingresarle al link, donde comento qué fue lo sucedido de forma clara, breve, ¿cierto? Y es algo rápido que no me está dando como generando como ese paso de que me da flojera de pronto ponerme a redactar todo, sino lo estamos generando de forma rápida y con una buena comunicación. Y no se normaliza el error. No es que si yo notifico y notifica a nuestro compañero y entonces ya tenemos cultura de notificar, vamos a normalizar el error, hacer lo que es habitual, ¿cierto? Y no pasa nada. No, debemos capacitar, y es aquí donde se mira cuáles son los temas importantes a capacitar. Por ejemplo, las infecciones. Que ocurra una infección, entonces vamos a capacitar nuevamente con el lavado de manos, la higienización de manos, el uso de elementos de protección personal para evitar las infecciones en una venopunción, por ejemplo, en una canalización. Cosas así es donde se sacan todos esos indicadores y empezamos a mirar en qué debemos fortalecer a nuestro equipo. Y vamos a fortalecer con un liderazgo visible. Es aquí donde las personas optimizan todo este compromiso, ¿cierto?, con la seguridad del paciente y vamos a darle prioridad, vamos a buscar estrategias, vamos a buscar momentos que sean proactivos, ¿sí? Reuniones de pronto temprano en la mañana, no reuniones donde el personal ya a las 6 de la tarde y salimos a las 7 ya están cansados, no tienen esa atención fija, ¿sí? Entonces, ese es el liderazgo visible que mejora, ¿cierto?, de forma continua toda esta cultura de una organización. Vamos a tener una comunicación abierta, transparente con todos los niveles para discutir los riesgos, los errores sin temor, ¿cierto?, sin ser señalados. Vamos a comentar las posibles causas que nos llevó a ese error, los posibles riesgos identificados para minimizar que se presenten estos eventos adversos, ¿cierto? Capacitación, reporte justo. Entonces, esto es lo que nos fortalece la cultura de la seguridad del paciente. Y esto es lo que se está logrando en las instituciones. Las clínicas, hospitales, puestos de salud, IPS tienen implementado por calidad todo el fomento de la cultura en seguridad del paciente. Créanme que todas estas instituciones en salud lo tienen, lo deben tener para todo el proceso de auditorías, habilitación y demás. Existe el Comité de Seguridad del Paciente que se reúne de forma trimestral, de forma bimensual, se hacen unas rondas de seguridad con unas listas de chequeo en las cuales se evalúa, por ejemplo, vamos al funcionario, a todos los funcionarios se evalúan, pero en esta ronda vamos a indicarle al funcionario administrativo que realice la higienización de manos. Entonces, el paso a paso, garantizamos, este personal está capacitado, no lo está. No vamos a ser punitivos ni señalados, sino que vamos a generar, bueno, hay una debilidad que es capacitar al personal administrativo sobre higienización de manos. ¿Listo? Entonces, estas rondas de seguridad y estos comités de seguridad del paciente nos va generando, nos va dando para implementar estrategias, fundamentos, ¿cierto?, a nivel de una institución. Entonces tenemos el liderazgo, que es el compromiso firme, visible de la alta dirección. Alguien nos hablaba de toda la parte de jerarquías y creo que también yo toqué ese tema, pues obviamente todo esto viene por niveles, ¿cierto? Dependiendo de las áreas, cada área de una institución tiene su líder, su personal, ¿cierto? Líder, tiene de pronto el segundo al mando, por así decirlo, ¿cierto? Subordinados, pero somos un equipo y este líder tiene el compromiso firme y visible, ¿cierto? Pues para implementar estrategias políticas a nivel de la organización. ¿Asignación de recursos para la seguridad? Sí, hay asignación de recursos en las instituciones, donde con esta lista de chequeo de la ronda de seguridad, porque existen las rondas de seguridad en las instituciones,
vamos a mirar que la camilla de pronto del consultorio 13, me ocurre ahorita, tiene una baranda dañada, entonces es un hallazgo. ¿Y qué se hace? Pues vamos a ponerlo por correo, ¿cierto? A quien corresponde el daño, ¿cierto? Ocurrido como está en mal estado la camilla, para que haya una red. Y estos son los recursos asignados para el programa de seguridad. Y la cultura, ¿qué es lo que se está generando hoy en día en todo el personal de salud, en las instituciones? Pues para evitar que se sigan presentando eventos adversos, porque se presentan todos los días, e incidentes, que son dos cosas diferentes. El evento adverso es aquel que produce una lesión o daño al paciente. El incidente es aquel que se encuentra, se detecta, ¿cierto? Pero no causa ningún daño o lesión al paciente. Nos regimos también por normatividades, políticas institucionales claras. Cada institución pues fija sus políticas, protocolos clínicos estandarizados, guías de práctica clínicas actualizadas, y pues cada personal cuando llega a las instituciones debe ser capacitado, debe ser enfocado a todo todas las guías, protocolos que maneja la institución. Cada institución maneja protocolos y guías diferentes, pero enfocados hacia un mismo punto, ¿cierto? Y también todo lo que tiene que ver con reglamentos internos y demás, rige una institución su normatividad. Programas, existen programas de seguridad del paciente, lo que les hablaba de las rondas, del comité, vigilancia epidemiológica, también existen comités de vigilancia epidemiológica que miran pues las prevalencias, toda la parte de infecciones, de cuáles son las enfermedades que más, pacientes con enfermedades que más asisten a la institución, gestión del riesgo por servicio. Entonces es donde empezamos a gestionar, ¿cierto? A mirar qué riesgos se pueden presentar y que nos lleve a ocasionar un evento adverso, pero esta gestión, la palabra gestión, nos lleva a que cada uno de nosotros como miembro de equipo de salud debemos informar, ¿cierto?, a quien corresponde para hacer una gestión y minimizar estos riesgos ante la presencia de un evento adverso. Es decir, minimizamos todos los daños, todas las infraestructuras, todos los daños en equipos para prevenir eventos adversos. Sistema de reporte y análisis. Esto era lo que les venía comentando, compañeros y compañeras. Existe este sistema de reporte en las instituciones y se le realiza un análisis. Él no queda solamente en el reporte. Se le hace un análisis de causas, ¿cierto? Y vamos a implementar acciones de mejora. El reporte del evento adverso es voluntario, confidencial y no punitivo. No es que yo deba decirle a mi jefe inmediato y mi jefe inmediato le dice al jefe de ella, ¿cierto? Porque hay varias jerarquías hasta que todo el hospital o toda la clínica o la IPS se entera y viene el proceso de señalar, y entonces empezamos a bajar esta cultura del reporte. Entonces, estos eventos se reportan de manera voluntaria, confidencial, solamente le llega a la persona líder de la seguridad del paciente y se empieza a hacer el análisis para identificar cuáles fueron las causas, cuáles fueron las fallas latentes en el sistema, no en las personas, ¿cierto? Porque a veces los daños o estas lesiones o estos incidentes se presentan también por la deficiencia de talento humano, ¿cierto? Entonces yo estoy agotada, estoy posturno, trabajé toda la noche y me toca el otro día completo, se me ocurre ahorita, o llevo 3 noches porque no hay quien cubra el turno, donde se deben hacer 2 noches, trasnocho y libre, ¿sí? Entonces son cositas que también pueden haber fallas en el sistema y vamos a analizar. Y vamos a implementar acciones de mejora, ¿cierto? Cambios institucionales, cambios, capacitaciones, fomentar o quitar de pronto estas barreras o fomentar barreras de seguridad para este hallazgo de este análisis, de este reporte que se encontró. Entonces, miren cómo el sistema nos dice que reportamos, hacemos un análisis y luego que hacemos una capacitación, una retroalimentación, pues
Obviamente, este es el sistema de seguridad del paciente para disminuir la presencia de eventos adversos o incidentes. Profe, ¿Cuál buenas es noches. el rol, señor? Buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Buenas Leonardo Zappi. noches. Bien, gracias. Quiero aportar algo, jefe, dentro del tema de la seguridad del paciente, que hoy en día no somos ajenos a eso. Por eso, dentro de el manejo de los pacientes y el cuidado de los pacientes, sean instituciones o sea cuidado paliativo en las calles, los auxiliares de enfermería, los que estamos comprometidos con los pacientes, realmente debemos de tener esa vocación muy bien definida. ¿Por qué? Porque hoy en día no somos ajenos a las tecnologías o a las tecnologías del celular. Sí. Y desgraciadamente dentro de instituciones y muchas veces suceden los eventos por descuido de los mismos personales de salud por estar pegados de los celulares. Por eso nosotros tenemos que ser dentro de este ámbito muy profesionales, muy comprometidos con la labor que estamos realizando y hacer un buen uso de esos elementos cuando estamos con pacientes. Sí, señor. Muchas gracias. Ese apunte estuvo genial ya para terminar nuestra clase. Me faltan 2 diapositivas, pero es así como dice nuestro compañero. Este proceso de personal, equipo de atención con seres humanos es de vocación. Si nosotros no tenemos vocación, si no queremos lo que estamos haciendo, pues obviamente vamos a cometer errores, estamos porque tocó, porque es lo que tiene más salida, porque es lo que conseguí trabajo, ¿cierto? Y se pueden cometer errores basados en no tener vocación. El otro error muy común y hoy en día es algo terrible del manejo, que es el uso de la tecnología. Hoy en día encontramos auxiliares de enfermería con audífonos, ¿cierto? Atendiendo al paciente, hasta médicos con audífonos, ¿cierto? Médicos que ahora le preguntan es al celular con todo esto de la tecnología, ¿qué debo formularle al paciente, ¿cierto? Personal que está preparando la bandeja con medicamentos para la administración y están viendo la serie, la novela. Entonces no tenemos esa concentración y no somos conscientes que estamos atendiendo seres humanos. Muchas gracias por su mensaje, por su apunte, y en esto se basa toda la seguridad del paciente. Si nosotros no brindamos esa atención con vocación, créanme que vamos a cometer errores. El rol crucial del talento humano, el rol crucial de cada miembro del equipo de salud, es una responsabilidad compartida que nace del compromiso individual de cada profesional. Aquí está el resumen de nuestro compañero, ¿cierto? Debemos tener un cumplimiento riguroso, atención, adherencia a los protocolos, guías que están estandarizados en mi institución donde laboro, ¿cierto? Esta identificación proactiva que hablamos y dimos la diferencia, ¿cierto? Cuando somos proactivos, capacidad de detectar riesgos potenciales. No vamos a esperar a que ocurra el evento del daño. Si pudimos evitarlo, porque tuvimos esa capacidad de detectarlo, porque estábamos concentrados en nuestro turno, en nuestro quehacer, en nuestra atención, y podemos minimizar estos accidentes o estos incidentes o eventos adversos. El reporte oportuno, notificación inmediata de este evento adverso, ¿cierto? Facilita el análisis, el aprendizaje, las acciones correctivas, no con el personal, sino todas las acciones de capacitación y demás que vamos a generar a raíz de este reporte oportuno. Cuidado humanizado. La humanización es otro tema muy importante. Mantener al paciente como el centro de toda atención, garantizar un trato digno y seguro para nuestro paciente. La humanización también es la base de la atención en salud. ¿Y cuál es ese impacto de una cultura sólida? ¿Cuáles son esos resultados esperados con todo esto que hablamos en la noche de hoy? Que vamos a reducir los eventos adversos, ¿cierto? Vamos a disminuir significativamente los errores, ¿cierto?
y mejoramos la seguridad del paciente en la clínica, en el hospital, en la IPS. Mejora la calidad técnica y la percepción, es decir, vamos a dar esa seguridad a los pacientes de asistir a esa institución. Vamos a mejorar esa calidad en la atención y los pacientes lo perciben, ¿cierto? Un incremento en la efectividad de los tratamientos, en la satisfacción del paciente, porque se deben realizar en las entidades también encuestas de satisfacción del paciente. Entonces, esto es medible. Esto no es solo porque se nos ocurrió la seguridad del paciente, vamos a medir, a tener ese mayor concepto de calidad en las instituciones. Y instituciones altamente confiables es donde pues se consolida toda esta organización y vamos a inspirar confianza en el paciente, en el usuario que asiste a nuestra institución. Esos van a ser los resultados que vamos a esperar a raíz de toda esta cultura, ¿cierto?, proactiva de la seguridad del paciente. La seguridad no es solo un objetivo, es una forma de trabajar. El compromiso profesional que salva vidas. Estamos trabajando con vidas, con seres humanos, y nuestro compañero nos dijo una palabra muy real que es vocación. Si no tenemos vocación en nuestro quehacer, ¿cierto? No tan solo el auxiliar de enfermería, también en todo lo que cada uno de ustedes ejerce, desde el ámbito de cada uno de ustedes, es vocación por lo que hacen, ¿cierto? Entonces, es importante llevarnos este concepto de si sí es lo que me agrada, si es lo que quiero hacer en mi vida, ¿cierto? Porque yo sé que aquí hay personas jóvenes, de pronto están en su proceso de juventud, otros son adultos, pero si es lo que quiero de aquí en adelante, si es lo que quiero ejercer, si es esto para mí o es, como decimos, el que me tocó porque tiene más cancha, porque hay más oportunidades, en fin. Entonces nos vamos a llevar este mensaje el día de hoy en la masterclass, en salud desde la Colombia. Estos son los temas que se tratan en estas masterclass y nos ponen como a conciencia, ¿cierto? A decir, bueno, vamos a mejorar, vamos a hacer las cosas en pro de una cultura, en pro de hacer las cosas bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Jefe, o sea que lo que toda la diapositiva, las 12 diapositivas que tú expusiste, hay una parte que yo no entendí. Señor. Lo que pasa es que hay que avisar en modo tiempo lugar, ¿cierto? Pero es que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces dejan mucho sobrecargo a los auxiliares. Sí, señor. Eso es algo que se ve y esos son los errores del recurso humano. Señor. Entonces hay quien pasaría a tener, digámoslo así, a buscar un culpable. No, porque no se busca culpable. Porque el que le asigna a los pacientes es un jefe, ¿cierto? Sí, hay un jefe de servicio, un enfermero o enfermera jefe, sí. Sí. Y entonces hay auxiliares que le toca 6, 7, hasta los 10 pacientes. Entonces ahí sería un sobrecargo y cuando le llega a pasar a algún paciente, ¿cuál es la ley establecida que un auxiliar debe que tener cierta cantidad de pacientes? No, hay ciertas cantidades de horas laborales, ¿cierto? Ciertas cantidades de horas laborales. El enfermero o la enfermera del servicio debe generar las necesidades de su servicio, ¿cierto? Debe generar. Si yo tengo, por ejemplo, en el servicio 40 camas, ¿cierto? ¿Cuántos auxiliares de enfermería tengo y cuántos requiero para mi servicio? Entonces, es la necesidad que genera el profesional para su servicio, ¿cierto? Y ante un error que se cometa, esta es una oportunidad para encontrar estas falencias en ese servicio. Me hago entender. Si nosotros reportamos
el error, de pronto el incidente, se van a buscar, ¿cierto? Porque fue lo que comentamos en la clase, a buscar cuáles fueron esas causas, ¿cierto? Entonces ahí viene de pronto la sobrecarga en el auxiliar de enfermería, porque es que tuvo que atender en su turno 15 pacientes, ¿cierto? Entonces es donde empieza a mirar cuáles son esas necesidades del servicio. Y las necesidades del servicio siempre las pone el profesional que está a cargo del servicio. Ahí deben entrar a hacer un análisis del recurso humano, del talento humano necesario por camas paciente. Listo, ahí se pasa por recursos humanos, pero muchas veces en vez de contratar más auxiliares, lo que hacen es ir sacando, bajar el personal en vez de aumentar el personal, porque me he dado cuenta que en algunas clínicas, en el área de urgencias, hasta en los pasillos, mantiene muchos pacientes y hay auxiliares que tienen los 10, 11, 12 pacientes, los 12 pacientes y llega una emergencia y tienen que salir de una vez a atender a la emergencia, ¿sí me hago entender? Entonces, Sí. en vez de del talento humano, la contratación de la clínica u hospital, en vez de contratar, empiezan a bajar el personal. Disminuye. Y eso no debería ser así. Claro, no, sí, tiene toda la razón. No debe ser así porque ahí es donde se presentan más eventos adversos, más daños a nuestro paciente, porque la capacidad que tiene cada auxiliar, pues obviamente no va a ser igual, ¿cierto? No va a ser igual a tener un número de auxiliares por número de pacientes. Me hago entender, yo tengo como auxiliar 5 pacientes a cargo. Entonces, por cada 5 pacientes hay un auxiliar de enfermería. Esto se ve en algunas instituciones, creo que se ve más en los hospitales. En los hospitales se ve más que de pronto en las clínicas o las organizaciones grandes. Pero sí es una falencia que de pronto se encuentra y nos lleva a cometer estos incidentes. Jefe. Señor, uy, bájale un poquitín al volumen. Eso, gracias. Bueno, no, Porque de se pronto hay escucha algo que es muy importante y es que cuando se hace un proceso de investigación, se busca la causa raíz. Para lo que dice el compañero, hay muchas metodologías, entre ellas la de los 5 porqués. Que es que el paciente fue mal atendido. ¿Por qué fue mal atendido? Entonces se empieza a buscar, ¿no? Porque no contaba con los recursos suficientes para hacerlo. Porque no Sí. contaba con los recursos suficientes, porque es que para el turno se requieren tantos auxiliares y solamente se tenían tantos. ¿Por qué solamente se tenían tantos y se requieren tantos? Entonces ahí empieza a buscar hasta que finalmente Paulo, se busca no hace un el que análisis. inició eso, sino sencillamente al final, cuál fue la razón por la cual se llegó a ese fallo. Gracias. Sí, señor, es Paulo, así. Y a raíz de es esas circunstancias es que se hace el análisis, se llega a una conclusión, ¿cierto? ¿Cuál fue la causa que llevó a ese incidente? Entonces es muy importante, no sé si sea de pronto su caso en la institución donde labora, yo siempre les he dicho que pongan las cosas por escrito, ¿sí? Poner las cosas por escrito, de pronto ante una reunión, de pronto poner esto en contexto, hablar, buscar soporte, ¿cierto? Buscar para evitar estas circunstancias de eventos adversos. Ya cuando estén presentados, entonces ahora sí vamos a hacer el análisis, vamos a mirar cuál fue la causa y llegar a una conclusión. jefe, pero ahí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, listo, vamos a poner como ejemplo, yo soy auxiliar, en este momento, digámoslo así, tengo 6 pacientes, llegó la emergencia. En esa área, digamos urgencias, hay unos 10 auxiliares y cada auxiliar tiene 6 pacientes y llega la emergencia y me pasan la emergencia a mí, digámoslo así, ese paciente me lo pasan a mí. Se presenta que un paciente de 65 años con riesgo de caída, alérgico, se cayó. Ok. La clínica o el hospital, en vez de ir a preguntar por qué sucedió, qué es lo que está pasando en esa área, ellos van de una vez a Contra la descartar el problema. Ellos van, es contra el auxiliar, o sea, usted lo dejó caer, esto, lo otro, y ya, para afuera. Entonces, en vez de ellos preguntar, lo que van haciendo es de una vez
a echar al auxiliar. Y ahí es donde está la entonces, falla. eso era lo que yo le iba a decir, la falla está ahí, en vez de decir, Ujú. bueno, este auxiliar, ¿qué estará pasando en esa área? ¿Qué O pasó? preguntarle bien, y revisar las cámaras, si es que falta más personal. Por ejemplo, en vez de despedir al auxiliar, dar conclusiones para que no sigan pasando, porque en la clínica lo único que ellas necesitan son ingresos y no necesitan son problemas. ¿Sí me Ujú. entiende? Sí, claro, sí, Entonces, señor. ahí es donde yo voy. Que por Sí. ejemplo los auxiliares siempre van a llevar el arrume o el jefe siempre van a llevar el arrume y nunca van a buscar la conclusión, qué fue lo que pasó, ¿Qué y pasó? muchas veces le quitan el título al auxiliar por una simple caída que uno sabe que es un riesgo, pero nunca se preguntaron a qué vino realmente, a qué vino todos, y fue por el sobrecargo. Listo, sí, señor, es muy cierto, están fallando, ahí la institución está fallando y deben empezar a implementar, y ya hoy en día todas las instituciones deben buscar toda esta política de seguridad del paciente, todo esto porque pues es algo importante y algo que hace rato se está implementando y llevando. Y sí, están fallando, no están buscando las razones, las causas, el por qué, como nos decía el compañero Pablo, ¿cierto? ¿Por qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas gracias. Juan Ariosto. Ariosto tiene la mano levantada, ya Señora. para terminar. Sí, pues Se nos quería, va. pues, obviamente Señor. hacer porte alusivo a lo que el compañero dice. Ahorita Claro hay un que sí. tema en en todas las instituciones o empresas que debe haber, obviamente, pues, la implementación del sistema de gestión de seguridad laboral para el trabajo. Dentro de ese sistema de seguridad del trabajo existe algo que se llama Comité de Convivencia y Comité Paritario de Salud Ocupacional. Entonces, o sea, hay que utilizar esas herramientas. Por ejemplo, lo que dice el compañero, no, es que dejó caer el paciente y me van a sacar porque se cayó el paciente. Obviamente hay que mirar, pues, obviamente hacer la investigación, poner quejas sobre el comité, sobre el COPAS para hacer la investigación, que realmente qué es lo que está pasando. Puede ser por recargo de pacientes o puede ser por recargo de horas trabajadas. Sí, Sí, señor. entonces, todo es una cadena y pues obviamente hay que llegar pues obviamente a esa causa. Entonces, por eso hay que utilizar esos comités de una u otra forma, para eso son y para eso se conforman. Por eso normalmente casi todas las empresas deben tener, pues obviamente tienen su tema de sistema de seguridad del trabajo y pues también está dentro de sus derechos como trabajador para pues obviamente hacer sus reclamos. Entonces, eso es lo que le quería como aportar. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, Ariosto, muy bien. Sí, señor, hay que hablar y no quedarnos callados y empezar a que las instituciones deben tener este tipo de comités. Él habla de un COPAS, sí, hay algunas instituciones que la tienen, donde yo laboro tienen COPAS, el Comité de Convivencia Laboral también, pues este ya es un comité diferente. Todo lo de SST, Seguridad y Salud en el Trabajo. Existen comités dentro de las empresas, dentro de las instituciones a las cuales nosotros podemos hablar, no quedarnos callados y simplemente no decir, bueno, me echaron o me corrieron de la institución por algo que no hice, ¿cierto? Y que, como nos dice nuestro compañero Ariosto, hay que analizar si fueron recargos de horas laborales, ¿cierto? O si es que hay disminución de personal para la atención en un servicio. Entonces, siempre debemos hablar y poner en todos estos comités, si existen en las instituciones en las que ustedes laboran, pues poner todo esto en contexto para que se analice y se llegue a una conclusión y hayan mejoras, tanto para la institución como para el personal que labora en la institución. Espero que esto haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes en sus conocimientos y de gran ayuda para el aporte en las áreas donde laboran cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima masterclass en salud. Espero que pasen buena noche, que estén muy bien y que mañana pues tengan un excelente día. Muchas gracias por estar en sala y estar tan participativos y atentos. Profe, una pregunta, ¿hay actividades en la plataforma? En el módulo, ahorita en esta, no, las masterclass no tienen plataforma. Cuando iniciemos el módulo 1 con ustedes, que creo que son nuevitos, iniciamos el día viernes, ¿listo? Y de ahí empezamos el porque es que proceso del módulo. yo ya tengo cargado un módulo, yo estoy viendo un poco de video, ya prácticamente
me falta hacer la evaluación y ya. Ok, Entonces, no, si no hay alguna actividad, si no he dejado actividad, tareas no hay tarea, pero sí hay una el evaluación. el foro, El foro, sí, ya video, hice el foro, vi los videos y eso. Ya como pendiente hacer digamos, la evaluación, pero no la he hecho porque pues quería preguntar eso. listo, Voy un ¿no? poco adelantado. Podemos ir, exacto, le iba a decir eso, podemos ir paso a paso, no adelantarnos, tema de Ok. pronto visto, vamos realizando, módulo terminado, hacemos evaluación, empezamos segundo módulo y así sucesivamente, Vale, gracias. ¿listo? Listo. Bueno, no, con gusto. Que tengan buena noche, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, jefe. Hasta luego, muchachos. A ustedes. Muchísimas gracias, jefe. Chao, Esmeralda, que esté bien. Vale, jefe, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Chao, Henry. Buenas noches. ¿Qué más?